que de acuerdo a las cosas que suban, que hablemos, lo subo o no, pero por las dudas lo grabo. Bueno, temas que quieran tocar o cosas que les hayan quedado dudas o algo que quieran reforzar de los temas que vimos hasta ahora, unidad 1 a la 4. Soy todo oídos. Supongo que habrán leído algo y alguna duda les habrá quedado. Sí, profe, ahora le muestro. Buenísimo. Mientras tanto, para los demás, ¿cómo les fue con los cuestionarios? Profe, Diga. respecto al trabajo práctico número 2 o la unidad 2, a mí me costaba clasificar los protocolos por las capas y una pregunta era si el protocolo WAP era para la capa de aplicación ¿Cuál protocolo, perdón? WAP. 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 No, la verdad que no sé qué habrá querido poner la profesora con ese protocolo. No me suena para nada. WAP. Protocolo de aplicación inalámbrica. Ah, está bien. Sí. Lo que pasa es que fuera de contexto. Eh, bueno, el nombre te lo está indicando, ¿no? A ver. Sí, pero también a mí lo que me hacía ruido era que lo utilizaba el usuario y además se utilizaba para transmitir datos, entonces no sabía si era para transporte o para aplicación. No, en realidad puede ser aplicación, ¿sí? O enlaces, son las dos, digamos, si yo lo tuviera que ver, digamos, podría encajar en los dos lados, digamos. De todas maneras, digamos, yo creo en particular que se está refiriendo a la capa enlace, ¿sí? Porque es específicamente algo, el protocolo, digamos, a ver, el WAP, lo que pasa es que el nombre es medio confuso, ¿sí? Porque hay dos protocolos. Yo me imagino que se está refiriendo al protocolo de seguridad, ¿sí? Entiendo, pero no sé en qué contexto se los dio. Pero me imagino que se está refiriendo al protocolo de seguridad, ¿sí? Y hay un protocolo que se llama WAP de seguridad, ¿sí? Si fuera el protocolo de seguridad, está en la capa de presentación, ¿sí? Eh, yo creo que va por ahí la cosa. ¿Y estos protocolos, profe, siempre se utilizan para una sola capa o también puede utilizarse para dos por el... No, puede haber protocolos que estén en más de una capa, ¿sí? O sea, lo que pasa es que depende de qué estemos hablando, digamos. Sí, aparte, vieron que hay un tema con los nombres de los protocolos, que vos me decís la sigla y hay varias siglas, significa varias cosas simultáneamente, ¿no? Entonces, depende de cuál sea, digamos. Sí, yo creo que está hablando del protocolo WAP de seguridad, ¿sí? Como yo les dije, en ese caso iría en la capa de presentación, que ahí en la capa de presentación está todo lo que es la parte de seguridad, encriptación y todo eso. ¿Está? Pero Gracias. tranquilamente, ¿se entiende?
Sí, Creo que está hablando de ese protocolo. En ese caso, lo que yo haría es preguntar que te diga qué significa esa sigla. ¿Sí? yo lo había buscado por internet. Sí, Y el problema de buscar por internet es que vas a encontrar distintos WAP, ¿sí? Pues pueden significar cosas distintas. O sea, vos tenés, por ejemplo, el Wireless Access Protocol que tenés, eso estaría en la capa de enlace, ¿sí? ah, Por eso te digo, depende qué signifique la sigla. Sí, así el WAP solo no me dice mucho. Pero el que más se conoce de los protocolos WAP es el protocolo de seguridad. Así que me imagino que se refiere a ese. Y estaría en ese caso en la capa de presentación. Acuérdense una cosa, ¿no? No me acuerdo si se los dije, pero el protocolo TCP/IP que se usa en Internet, y ahí hay algunas confusiones, utiliza un modelo OSI reducido, que si bien responde, digamos, bastante bien al modelo OSI, pero en realidad la única diferencia que tiene con el modelo OSI clásico es que reúne las últimas 3 capas en una sola. ¿Sí? O sea, todo lo que es sesión, presentación y aplicación, el TCP/IP lo pone dentro de una gran capa de aplicación. ¿Sí? Entonces, por eso a veces hay confusiones cuando uno ve el modelo. Ahora, si yo lo tengo que dividir en el modelo OSI propiamente dicho, ese WAP estaría en la capa de presentación. Ahora, si tomo como modelo el TCP/IP, ¿sí? Estaría básicamente en la capa de aplicación, porque el modelo TCP/IP utiliza el protocolo TCP/IP utiliza un modelo OSI reducido. ¿Se entiende esto? eh, sí, profe, ahí Sí. tengo otra duda. Nosotros llamamos arquitectura de, de la red al modelo OSI, ¿no? ¿Y por qué también lo llamamos, o también está en la parte de arquitectura al TCP/IP, pero en el nombre el TCP/IP tiene protocolo? No, a ver, vamos a separar una cosa. Se llama arquitectura, ¿sí? Al conjunto de las capas, ¿sí? Y los protocolos. ¿Está? O sea, yo para definir una arquitectura, yo te debería decir, si yo quiero definir una nueva arquitectura de red, vamos a para ponerlo en claro, si yo quisiera definir una nueva arquitectura de red, yo tendría que definir cuáles son las capas en las cuales yo voy a dividir mi stack de protocolo, mi protocolo de red, y cuáles son los protocolos que voy a utilizar en cada uno, cuáles son las convenciones que voy a utilizar en cada una de esas capas. Eso sería definir una arquitectura de red. ¿Sí? El modelo OSI en particular no es una arquitectura de red. ¿Está? El modelo OSI es un modelo, como su nombre lo indica, un modelo de arquitectura de red para ser así bien preciso. ¿Está? ¿Por qué? Porque en la definición del modelo OSI no nos dice, no deja establecido cuáles son los protocolos que tenemos que usar. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, entonces nosotros cuando vemos el modelo OSI estamos viendo un modelo que nos infiere una arquitectura, ¿sí? Pero ese modelo va a pasar a ser arquitectura cuando yo establezca cuáles son los protocolos que voy a usar para cada una de las funciones en cada una de las capas. ¿Está? Nosotros lo que vemos en el modelo OSI son ejemplos de protocolos, ¿sí? Que eso. Entonces no habría una, disculpe, entonces no habría una arquitectura definida No, porque siempre estaban utilizando protocolos distintos. claro, lo que pasa es que yo sobre el modelo OSI puedo montar distintas arquitecturas. Por eso te estoy diciendo, en el caso del TCP/IP, por ejemplo, los conceptos se confunden porque yo tengo una arquitectura TCP/IP, ¿sí? Que está basada en el modelo OSI, ¿está? Pero con algunos cambios. Por ejemplo, lo que yo les decía recién, define una capa de aplicación grande, gorda, si ustedes quieren, que incluye a la capa de sesión, a la capa de presentación y a la capa de aplicación en cuanto a sus funciones.
¿Está? Entonces, cuando ustedes vean, si ustedes ven en alguna bibliografía cuál es la arquitectura del modelo OSI, básicamente van a ver 4 capas, ¿sí? Que son las 3 primeras, ¿está? Digamos, las 3 primeras, y van a ver una capa gorda, en algunos casos, que incluye las 4 capas que faltan, ¿sí? O, en algunos casos, van a encontrar la capa de transporte y las 3 que quedan, ¿está? O sea, van a encontrar 5 capas, digamos. De eso depende de cómo no hay algo especificado, digamos. Entonces, el TCP/IP sí es una arquitectura. El TCP/IP en realidad es un protocolo, ¿sí? Lo que pasa es que si me tenés que, si vos me preguntas qué es el TCP/IP, así como yo lo estoy nombrando, para mí es un protocolo, ¿sí? Simplemente, no es una arquitectura. Pero tiene una arquitectura subyacente, que no tiene un nombre específico, ¿sí? Es la arquitectura que usa el protocolo TCP/IP. El problema es que el protocolo se hizo tan famoso, ¿sí? Por su uso en Internet, que su nombre termina abarcando un montón de cosas, ¿está? Pero no hay, digamos, entonces, si yo hablo de una arquitectura de TCP/IP, para ser más específico, debería estar hablando de la arquitectura que usa el protocolo TCP/IP. Pero si yo te digo qué es el TCP/IP, la respuesta correcta sería un protocolo. ¿Está? Un protocolo que está entre 2 capas. Entre la capa de transporte, el TCP, y la capa de red, el IP. ¿Está claro? Eso es inexorable, digamos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora, si alguna vez se escucha la arquitectura de TCP/IP o la arquitectura TCP/IP, entonces a ustedes automáticamente se les tiene que venir a la cabeza una especie de modelo OSI, ¿sí? Pero que tiene las 3 capas principales, la física, la de enlace y la de red. En algunos casos la capa de transporte, que no se le incluye dentro de la gran capa de aplicación, y después sí una capa de aplicación grande que incluye las últimas 3 capas. Esa sería, digamos, el modelo reducido. Pero desde el punto de vista de las funciones son exactamente iguales a lo que vamos a ver nosotros a lo largo de la arquitectura de redes. ¿Qué otra pregunta les queda pendiente? Consulta. Hola, profe. Diga. Tengo una duda con respecto al protocolo de ventana corrediza. Sabía que iban a Eh, preguntar eso, por eso puse la ventanita. Eh, me, sí, mi duda era sí, eh, eso te iba a decir. donde dice que cada marco de salida contiene un número de secuencia. Ujú, Y bueno, porque dice que va desde cero hasta algún máximo. claro, que es el Entonces, tamaño de la bueno, ventana, digamos. ese tamaño de la ventana es para enviar, o sea, para usar lo que sería el piggybacking. Exacto. Sí, en realidad el piggybacking es algo que... Le voy a dibujar algo acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Bueno, tenemos 2 emisores. Lo voy a hacer cortito, ¿sí? Para que el dibujo sea más fácil. Vamos a suponer que esto que está acá son las ventanas de los 2 lados, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? Un emisor, ¿sí? Y acá un receptor. Ya sabemos que estos nombres pueden intercambiarse dependiendo acuérdense que estamos hablando de un protocolo full duplex, ¿no? Entonces yo voy a tener comunicaciones en este sentido y tengo comunicaciones en este sentido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, Bidireccionales, al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces yo tengo 2 canales. Tengo un canal que va para un lado y otro canal que va para el otro. Tengo información que va de E a R,
¿sí? Tal vez no le tendría que poner R, tendría que ponerle AB, digamos, para no confundir. Pero bueno, ustedes entienden que pueden ser intercambiadas las funciones. Entonces, yo tengo cosas que van a ir de acá para acá y cosas que van a ir de acá para acá. El problema es que, primero, tengo varias funciones que son las que tengo que cuidar. La primera, acuérdense, este protocolo tiene la función de que si este envía muy rápido, este no se sature. Esa era una de las funciones, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y a la vez, yo también tengo que, para poder ejecutar esa función, tengo que saber cuándo este receptor, digamos, considerando este sentido de transmisión, cuándo este receptor recibió correctamente los paquetes que yo le mandé. Entonces yo voy a preparar, ¿sí? Estas cajitas cuadradas rectangulares que yo dibujé acá son posiciones de memoria, son buffers, ¿sí? Entonces yo tengo acá esto. ¿Sí? Vamos a hacerlo cortito. Entonces yo definí las ventanas de los dos lados. Este tiene la capacidad para albergar 3 paquetes y este tiene la capacidad de recibir 3 paquetes simultáneamente. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Entonces, yo voy a numerar estos paquetes. Cada uno en su encabezado le pongo 1, 2 y 3. Entonces, cuando yo largue el paquete 1 va a transitar usando este canal, va a transitar, ¿sí? Y va a llegar acá, automáticamente. El 2 va a salir también y se va a guardar acá, ¿sí? Y el 3 va a salir también y se va a guardar acá. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, acá atrás hay un dispositivo que procesa estos paquetes, que hace el control de errores, que se fija si llegaron bien, ¿sí? Entonces, por supuesto va a empezar procesando el paquete 1, después el paquete 2 y el paquete 3. Entonces, cuando procese el paquete 1, lo controle y vea que está ok, ese paquete, que llegó bien, entonces va a decir, bueno, yo tengo que mandarle de vuelta acá para que este libere este lugar que por ahora está ahí esperando, le tengo que mandar un acknowledgement, o sea, en el encabezado de un paquete le tengo que decir, este marco número 1 que vos me mandaste llegó bien. ¿Está? Y aquí acá aparece el piggybacking. Yo podría generar un paquete nuevo acá y mandárselo, pero estaría desperdiciando digamos, es como si yo tuviera un tren vacío. O sea, mando la locomotora con todos los vagones vacíos y en la locomotora le mando un cartelito que dice, está bien, el paquete 1 llegó bien, el marco 1 llegó bien. ¿Está? Entonces, para no desperdiciar ese tren vacío que vuelve, lo que hago es aprovecho cuando haya un envío desde aquí para acá y le mando este paquete, asentimiento, digamos, ¿sí? Cuando el asentimiento que llegue acá al otro lado, ¿qué va a hacer? Esto se va a convertir en 2, esto se va a convertir en 3, no sé cómo hacer para borrar acá, y esto va a permitir el acceso de un paquete 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? A ver si encuentro ¿dónde está? Borrador. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, qué lindo. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, cuando llegue el primer paquete de nuevo acá, como les decía, se va a liberar este espacio 1 porque el 1 ya llegó al otro lado y esto va a quedar así. 2, 3, 4. ¿Está? Bueno, cuando se procese el paquete número 2 y lo vuelva a mandar usando piggybacking, espero, ¿sí? ¿Cuándo va a usar piggybacking? Cuando haya información que vaya hacia el otro lado, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay ningún paquete que tiene que ir desde la derecha a la izquierda? Si no hay ningún paquete que tiene que ir, en algún momento tengo un temporizador acá que le dice, che, el que te mandó el paquete número 1, ¿sí? Va a creer,
o el paquete número 2 en este caso, va a creer que no te llegó el paquete y te lo va a volver a mandar. Entonces, antes de que este lo vuelva a mandar, si no hay ningún otro paquete sobre el cual hacer piggybacking, mando un paquete en blanco y ya está, pierdo el paquete. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero de todas maneras, para que el otro no vuelva a enviar un segundo paquete pensando que se perdió el primero, le manda igual el asentimiento. Entonces, cuando este asentimiento número 2 llegue acá, el 2 se va a borrar de acá. ¿Está? Y esto va a volver y va a quedar así. Y así van a ir entrando los paquetes. ¿Se va entendiendo el protocolo de ventana corrediza? Y profe. esto se repite sistemáticamente, ¿sí? Hasta tanto se me terminen los paquetes. Eso entonces me permite dos cosas. Me permite, primero, hacer un control, como los paquetes están numerados, ¿sí? Me permite hacer un control de errores, digamos, ¿no? O sea, cuando yo llego acá, me permite una de las funciones de la capa de enlace, que era hacer el control de errores. Y también me permite una segunda etapa, que es el control de flujo, ¿sí? Ya que esta ventana corrediza me va a decir cuántos paquetes yo le puedo mandar a este lado antes de que, esto se sature. ¿Estamos de acuerdo? No sé si ahí quedó un poquito más claro lo de la ventana corrediza. ¿Será? ¿Que quedó o no quedó? ¿Cómo Sí, sería? profe. Entonces lo de saturar, eso Un root. Sí. me un poco. A ¿Cómo ver, controla la captura? y porque yo tengo el tamaño de este. Vamos a borrar esto. Acuérdense de esto. Yo tengo acá, acuérdense que yo tengo el tamaño de esta ventana, ¿sí? El tamaño de esta ventana es de acuerdo al tamaño del buffer que yo tengo, o sea, del tamaño de cuántos paquetes yo puedo recibir antes de que me sature, ¿sí? Entonces, acuérdense, este le manda el 1, el 2 y el 3, que se van a ubicar en estas tres posiciones de la ventana que yo tengo del lado derecho, ¿sí? Hasta que yo no desagote esta ventana, esto no va a poder avanzar. Tal vez confundió un poquito el hecho de que yo acá tendría que haber puesto que a medida que se van desagotando los paquetes de acá, esto acá va a quedar así, supongamos, 2, 3, 4. ¿Se entiende? O sea, a medida que yo voy sacando paquetes, esto también se va corriendo para que entre uno nuevo. ¿Está? Y cuando esto termine, acá va a quedar 3, 4 y 5. Entonces yo con ese tamaño de los buffers, y este de acá, este lado no vuelve a transmitir hasta que no recibe el asentimiento de cada número de paquete. ¿Se entiende o no? Sí, sí, ahora sí se lo comprendí. Gracias. Bueno, y esta ventana, esto se repite exactamente igual de los dos lados, ¿sí? O sea, acá la realidad sería así. Si yo definí esta ventana de 3, esto debería ser así. ¿Está? Porque yo tengo, para cada lado, tengo una ventana receptora y una ventana emisora. ¿Está? Entonces, el tamaño del buffer que yo tengo lo tengo que dividir en dos. ¿Sí? Porque uno ejecuta esto que yo les mostré acá con la transmisión en este sentido y esta otra en el otro sentido. ¿Sí? Básicamente funciona así. O sea, tal vez suena complicado, pero es bastante simple, digamos. Es la forma de evitar que yo sature al otro. ¿Sí? Vendría a ser como que yo tengo, digamos, si yo tuviera que
hablar entre estos dos personajes, yo le diría, che, yo tengo capacidad para recibir 3 paquetes. ¿Sí? Hasta que yo no te diga que ya procesé uno, no me mandes más de 3 paquetes. Entonces, cuando yo te mande que ya tengo listo el número 1, mándame el cuarto. Cuando yo te diga que ya tengo listo el número 2, mándame el quinto. Cuando yo te diga que tengo listo el número 3, mándame el sexto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Entonces hay un mecanismo de autorregulación del flujo acá, para los dos lados. Así es como funciona más o menos el protocolo de ventana corrediza. Creo que quedó claro, ¿no? Si no, si me dicen y trato de ver a ver de qué otra forma se los puedo explicar. Profe, Sí, a mí me quedó la duda como usted dijo que cuando se envía de R a E es un paquete perdido. ¿Por qué vendría siendo un paquete perdido? porque si yo no tengo nada para transmitir en el otro sentido, ¿sí? En algún momento tengo que mandar el asentimiento solito, ¿sí? O sea, el asentimiento, ustedes imagínense que cabe en el encabezado del paquete, porque es nada más que el número el número del marco y un OK, y un 1. ¿Está? Entonces, ¿por qué digo que no es que pierdo, sino que desperdicio un paquete? ¿Sí? Porque si yo no tengo información que vaya y que vuelva, porque no hay nada que tengo que transmitir para el otro lado, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Entonces tengo que armar un paquete vacío solo y en el encabezado le mando y digo, bueno, el paquete número 1, OK. ¿Se entiende? A eso me refería con que es un paquete desperdiciado en su... por eso les decía que le hacía la analogía con un tren vacío, ¿no? Esto, Sí, profe, ahora ¿se sí lo entiende? entiendo. Imagínense que yo tengo que mandar de vuelta, yo tengo trenes que van ida y vuelta acá. Entonces yo tengo que mandarle una nota, yo le mando un paquete de E a R, ¿sí? Y lo único que tengo que mandar es una notita diciéndole el paquete llegó bien. Entonces, si yo tengo que hay un tren que viene con carga de R a E, entonces le mando la notita con el maquinista y ya está. ¿Está? Ahora, si no hay ningún tren que tenga que ir con carga, y bueno, mandaré un tren vacío con una notita del maquinista diciéndole, che, llegó bien el paquete. ¿Se entiende? A eso me refería que es un paquete desperdiciado si no hay información en el sentido de vuelta para poder hacer un piggybacking. ¿Hasta ahora? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Otra consulta? Profe, Sí. eh, con respecto a la unidad 3, el Sí. encabezado no es lo mismo que DC, ¿no? ¿Cómo el encabezado es La- lo mismo que qué? el encabezado no es lo mismo a la parte, Se me se llama, corta. No, sí, sí. se me corta lo que me estás diciendo. Perdón. Si el encabezado no es lo mismo que el DC, que significa eh, información de interfaz, no es lo mismo, ¿no? No, lo que pasa es que no estoy entendiendo el LIS, ¿me estás diciendo? El DC, sí, el Information Control Interface. Es, no sé. No, no, creo que no. No sé de dónde sacaste ese término, pero no. Claro, pues yo tengo, por lo que estaba leyendo y nos explicó la profe en la
en la práctica ¿Mm? teníamos que buscar lo que significaba cada término, y ese término significa es como que un aviso entre cada capa. Y eh, es como que es lo que No, no, utilizaría no. el lector. Definitivamente no es lo mismo. El encabezado, digamos, cada capa, cuando va armando los paquetes, ¿sí? A ver, vamos a ver si puedo dibujar esto. Vamos a borrar. Cada capa, cuando va armando un paquete, en cada capa pasa lo siguiente. A ver si lo puedo dibujar. La capa tiene, digamos, yo tengo la información que yo tengo acá en la... Esta es la parte de arriba del modelo, ¿no? Capa de aplicación. ¿Sí? La capa de aplicación. Esta es la info que yo tengo. ¿Sí? La información real que pone el usuario en la capa de aplicación usando algún protocolo. ¿Sí? A medida que va bajando de capa, ¿sí? Esta información cada capa le va agregando un pedacito, ¿sí? Acá, con información, no sé cómo dibujar esto, con información propia de la capa, ¿sí? En la próxima capa esto va a ser así. O sea, hasta acá viene y acá siempre le va a agregar este pedacito más. ¿Está? Y así sucesivamente hasta llegar a la capa de física, digamos, ¿sí? Donde voy a tener todas estas sumas. Cada uno de estos pedacitos que yo le voy agregando se suele llamar el encabezado de la capa N. ¿Está? Porque contiene información que tiene que ver con la función principal de esa capa. ¿Está? Entonces, cuando yo llegue al final, yo voy a tener una parte que es la info propiamente dicha, ¿sí? Que está enmascarada con todos los encabezados de cada una de las capas superiores que hubo. ¿Está? Y esto se va a transferir como un flujo de bits. Cuando llegue al otro lado, ¿sí? La capa física va a recibir ese flujo de bits y a medida que vaya subiendo, va a ir descomponiendo, ¿sí? Esto para pasarle a la capa siguiente, ¿sí? Lo mismo que venía de acá. Por eso dice que el protocolo, en realidad, la capa esta que está acá, va a hablar con su capa homónima del otro lado. ¿Está? Y no le importa que pase por aquí abajo. ¿Sí? No sé si eso responde tu pregunta, pero bueno, este pedacito es lo que se suele llamar el encabezado de cada capa. ¿Está? Obviamente cuando llegue acá arriba va a llegar la información tal cual, ¿sí? Para entregarle al otro extremo B. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí, con el tema de los encabezados, sí. Bien. Acá lo dibujé exagerado, ¿no? O sea, acá daría la impresión de que la información queda chiquitita con respecto a todos los encabezados, pero es una cuestión del dibujo nada más. En realidad no es así. ¿Sí? En realidad todos los encabezados ocupan uno solo de estos cuadraditos y el resto es toda información, ¿no? Acuérdense que los encabezados son algunos bytes nada más. De los 1500 que yo tengo en este paquete, ¿sí? El encabezado ocupa un pedacito. Por eso, digamos, hay una porción de ese paquete que llega acá a la capa física, ¿sí? Hay una porción de este paquete que son todos los encabezados, uno de cada capa. Esto es encabezado, profesor, para que se pueda comunicar con su capa homóloga de la... Exactamente, claro. Ah, Cuando llegue a la otra capa, ¿qué es lo primero que va a hacer la capa? Y va a leer el encabezado, porque ahí tiene toda la información que necesita para ejecutar las funciones que le tocan. ¿Está? Así funciona.
¿Está? ¿Más preguntas? Voy a borrar el puntito. Ahí está. Hay una pregunta que me está un poco mareando. Ujú, Tengo así en la cabeza, no sé si será buena, de que si la banda la banda ancha, por ujú, ejemplo, en el último TP estábamos viendo la capa física, ujú. estábamos hablando de cable VTP. Sí. Entonces, ese cable VTP divide la banda ancha en los 8, en los 4 pares de cable que tiene dentro. No, 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 Y no, ese, te estás mezclando las cosas. No, 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 no. Esos 8 cables que hay adentro son para distintas funciones, pero no, en ningún caso divide el ancho de banda entre esas 4 pares. ¿Sí? Eso no es así. En realidad, de esos 4 pares, hay un par que es transmisión, otro par que es recepción. ¿Está? O sea, vieron los dos sentidos que yo les dibujé acá en este, siempre hay uno que va hacia un lado, otro que va al otro, ¿sí? Y los otros 2 pares son de control, ¿sí? Son los pares que hacen el sincronismo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de los tipos de comunicación sincrónica? Bueno, que yo les dije que tiene que haber un cable que haga las funciones de sincronización, donde se manden las señales de control. Bueno, esos son los otros 2 cables. ¿Está? Entonces, transmisión, recepción y control. ¿Está? Pero no tiene nada que ver con una multiplexión, digamos, con dividir el ancho de banda en ese cable. Digamos que el ancho de banda se divide, puede dividirse, pero dentro de cada uno de los cables. ¿Se entiende? O sea, un cable tiene un ancho de banda X. ¿Sí? Si yo quisiera meter varias señales dentro de ese cable, puedo dividir todo ese ancho de banda, que es bastante, que tiene un cable, en distintas bandas. ¿Sí? Esto se entiende mucho mejor cuando yo veo, no tanto en el UTP, sino cuando en el coaxil que vos recibís el de videocable en tu casa, vos tenés, en realidad la empresa de videocable te manda todos los canales que vos ves, todos juntos, en el mismo cable. ¿Está? ¿Y cómo los manda? Los manda cada uno en una banda de frecuencia. Tu televisor lo único que hace es va seleccionando cada banda cuando vos querés ver cada uno de los canales. ¿Se entiende? ahora sí, 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 ahora sí. Pero cuando yo hablo de ancho de banda, estoy hablando del ancho de banda de un canal. Ya sea de un canal del UTP o de un canal del coaxil. ¿Está? Pero no es que yo puedo tener, digamos, voy a tener 8 canales dentro del UTP ni 4 canales. ¿Se entiende? Es el ancho de banda dentro de un canal. Digamos que yo en el UTP podría tener 8 canales de comunicación de alguna manera. Después para qué los uso es otra historia. Pero yo podría tener 8 canales de comunicación, porque tengo 8 cables. ¿Está? Y cada uno de esos cables los podría eventualmente dividir, ¿sí? Como cada uno tiene su ancho de banda, los podría dividir en bandas de frecuencia. ¿Está? Sí, 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 ahora sí, ya lo entiendo. Buenísimo. Sí. Más preguntas. ¿El parcial está hecho por la profe o por usted, profe? Mitad y mitad. Hay una parte de Y- teoría, la primera parte, y la segunda parte está hecha es la práctica. Igual es todo multiple choice, ¿no? O sea, nada más que van a ver que tiene, hay de las 20 preguntas que tiene el parcial, hay 10 que son de teoría y 10 que son de práctica. Como que está bien separada las 2 partes. ¿Sí? Igual las preguntas de práctica,
por lo menos, no sé, todavía no me la pasó la profesora, pero lo que yo vi de los años pasados, las preguntas siguen siendo multiple choice, nada más que a veces tienen algunas cosas para desarrollar y ese desarrollo les permite a ustedes elegir cuál es la opción correcta. ¿Sí? Pero bueno, básicamente sigue siendo multiple choice. Sí, antes de que me olvide, asegúrense de tener todos los datos completos en la matriculación del sitio. ¿Sí? Tiene que estar el nombre, el apellido y la foto. ¿Está? Esas tres cosas. Ah, y el DNI, perdón. ¿Sí? Así que asegúrense de que esté todo eso cargado en su legajo, en su perfil del aula virtual. Pues si no, nos deja rendir el parcial, ¿no? Está como uno de los requisitos. Profe, en la parte de la unidad 2, Ujú. cuando habla de la terminología del modelo OSI, a mí no me queda bien lo que sería un servicio orientado a conexión y un servicio sin conexión. O Bien. sea, ¿se refiere a los dispositivos? No, no, en general es una forma de encarar el protocolo. Digamos, esto viene de una de las premisas que nosotros habíamos puesto al principio cuando definimos cuáles son los nice to have, digamos, o las cosas que a mí me gustaría tener cuando yo diseño un protocolo. ¿Sí? Dentro de las cosas que a mí me gustaría tener cuando yo diseño un protocolo es la posibilidad de encarar servicios orientados a la conexión y servicios no orientados a la conexión. Entonces la pregunta que sigue es, ¿y por qué me interesaría a mí tener esos dos servicios? Daría la impresión de que siempre el servicio orientado a la conexión sería mejor. ¿Sí? Esa por lo menos es intuitivamente lo que suena. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero suena que, bueno, el orientado a conexión debe ser mejor. ¿Sí? Bueno, puede ser mejor o no, dependiendo de cuál sea la función que yo le quiero dar. O sea, que va a ser más preciso, con menos errores, ¿sí? Sí, eso estamos de acuerdo. Pero yo no necesariamente en todos los casos voy a querer transmitir con mínimo error. ¿Sí? Porque ustedes saben que cualquier cosa que produzca en la que yo tenga que controlar errores o corregir errores, ¿sí? Me va a llevar más tiempo. Entonces, normalmente lo que se hace es cuando yo quiero un servicio preciso con la menor cantidad de errores posible, utilizo un servicio orientado a la conexión, en donde hay un establecimiento previo, yo me pongo de acuerdo con el emisor, todas las cosas que yo le voy a mandar, cuántos paquetes, a qué velocidad, con qué, bueno, todos los parámetros que estamos viendo, me pongo de acuerdo antes de empezar la conexión. Una vez que ya estoy de acuerdo con el receptor de todo eso, empiezo a hacer la transmisión propiamente dicho. Hay todo un proceso de control de errores, de retransmisión, de todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? Y cuando termino la transmisión ya efectiva, me pongo de acuerdo en cortar eficazmente y sin perder datos la transmisión. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en algunos casos en donde a mí lo que me interesa no es la precisión, sino la velocidad? Por ejemplo, el ejemplo más claro, yo lo veo más claro, es, por ejemplo, para las transmisiones de voz sobre IP, donde cuando yo transmito la voz, a mí me importa que la transmisión sea rápida, que le llegue rápido al otro lado, porque si no, el otro estoy con un retardo bárbaro. Entonces me importa que le llegue rápido. Y si tiene algún error en el medio, y no pasa nada, es lo que pasaba recién cuando alguien me estaba diciendo algo y yo no le entendía, porque se me cortaba la comunicación. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese error en el intercambio de voz sobre IP? Y nada, mi cerebro tendrá que trabajar un poco más para tratar de entender algún microcorte que haya ahí en el medio. Entonces, para esos casos, por ejemplo, a mí me interesa más tener un servicio rápido que eficiente o que preciso. ¿Se entiende? ¿Por qué quiero? Las dos cosas pueden ser interesantes.
¿Le suena? ¿Se entendió o no? Perdón, acá estaba mirando el chat. La pregunta es siempre, ¿cualquier protocolo puede tener los dos tipos de servicios? No. Hay algunos protocolos que son orientados a la conexión y otros que no son orientados a la conexión. Ejemplo, un protocolo FTP, en donde yo quiero transferir un archivo de un lado al otro, ¿sí? Yo necesito que el archivo que yo quiero transferir sea exactamente igual que el que yo quise mandar. Ahí no me puedo dar el lujo de tener errores porque el archivo se corrompe. ¿Está? Entonces, si yo uso un protocolo FTP, voy a utilizar un servicio orientado a la conexión porque quiero que sea exacto y no haya ni un bit perdido. Ahora, si yo voy a utilizar un protocolo, digamos, no sé, de voz sobre IP cualquiera, ¿sí? H323, cualquier protocolo de voz sobre IP, ¿sí? Esos protocolos son no orientados a la conexión, porque a mí lo que me interesa es que la transferencia se haga rápido, independientemente si hay algún error o no. Obviamente, voy a tratar de que los errores se minimicen. Para eso hay un trabajo importante en la capa física, en la capa de enlace, en la capa de red, ¿sí? Pero yo voy a poder seguir, yo sigo sin esperar una respuesta. ¿Qué significa que un protocolo sea no orientado a la conexión? Y básicamente que yo transmito hacia el otro lado y que sea lo que Dios quiera. O sea, no me quedo esperando a que el otro me responda de que el paquete llegó perfectamente y si no le llegó, se lo retransmito. Yo le transmito. Y cuando termino de transmitir. Y si le llegó, y si no le llegó, no le llegó. Lo que sí puedo asegurar es que le llegó rápido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Buenísimo. O sea que, profe, por ejemplo, cuando uno agarra el teléfono fijo y empieza a marcar, a llamar, toda esa parte, ese proceso de marcar, elegir a quién llamar, sería el servicio de toda conexión y lo que tardan en comunicarse con otra persona. Una vez que empiezan a hablar, ya pasa a ser un servicio sin conexión. Exactamente, tal cual. O sea, vos tenés un servicio orientado a la conexión en la primera parte de la comunicación, donde vos tenés que primero ubicar al otro, porque vos estás marcando un número y ese número tiene que ir a la celda del celular y decir, che, a ver, ¿en qué otra celda está este otro número? Lo ubica, eso es todo orientado a la conexión. Y en el momento que la conexión se establece y hay transferencia de voz sobre IP, el protocolo cambia y pasa a sin conexión, tal cual. Tal Bien, cual. bien. Muchas gracias. Excelente ejemplo. ¿Más dudas? A ver, nadie escribe en el chat tampoco. Pasa que lo tengo en dos ventanas diferentes. Entonces, tengo que mirar de un lado y del otro a ver si nadie escribió nada. Bueno, ¿queda alguna otra duda? ¿O ya se la sacaron todas? Todavía les queda, supongo, la clase del lunes con la profesora por si se quieren sacar alguna duda específica de los trabajos prácticos y esas cosas, ¿no? Que por ahí como yo no los vi, me va a costar aclararles las dudas. Bueno, ya estamos casi a las 10. Si no quedan más dudas, los libero. Igual, como les digo siempre, mi mail está abierto si les surge alguna duda cuando estén estudiando, repasando para el parcial. Nada, simplemente me mandan un mail, ¿sí? Les puedo tratar de explicar vía mail si se puede y si no, coordinamos una llamada cortita para
para que les explique, no hay ningún problema. Así que bueno, vamos a parar la grabación.